Perfectamente, Fercho. Gracias. Buenas noches a todos. Hoy vamos a revisar miocarditis aguda. Es una patología que si bien no vemos tan frecuente en nuestros hospitales, probablemente es porque queda más bien subdiagnosticada. Y esto es un gran problema porque muchos pacientes inclusive que hacen muerte súbita terminan en las autopsias encontrándose miocarditis aguda. Es donde uno se pregunta si realmente no hizo un abordaje completo a estos pacientes cuando los valoró previamente. La miocarditis aguda es una enfermedad que por definición la Organización Mundial de la Salud nos da unos criterios que son algo difíciles de alcanzar en la práctica diaria, y la Organización Mundial de la Salud, que es la definición que avalan las distintas revisiones, es de que es una enfermedad inflamatoria del miocardio, correcto, fácil, pero que es diagnosticada por criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. Esta definición plantea ciertos problemas, y es que en teoría, para poder aplicar el gol estándar del diagnóstico para miocarditis, tendríamos que hacer una biopsia a todos los pacientes que tenemos una sospecha. Esto no siempre es así. Y aunque lo hiciéramos, la biopsia que le aplicamos a los pacientes depende de dónde la hagamos y que tengamos la suerte de hacer la biopsia sobre un terreno que tiene miocarditis. Recordemos que, o vamos a ver más adelante, que las miocarditis a veces son difusas o a veces son en forma de parches o son segmentarias, y eso hace que la biopsia de pronto pierda la sensibilidad que queremos. Algo de epidemiología muy rápidamente: es una patología probablemente subestimada, toda vez que encontramos que hasta un 9 al 12% de las muertes súbitas en jóvenes que les hacen autopsia se encuentran que tienen algún grave miocarditis. Y la incidencia, aunque nos la plantean, es una incidencia algo alta: 22 por cada 100.000 pacientes por cada año. Probablemente es mucho más alta porque no siempre hacemos todo el screening a estos pacientes y muchos se quedan como minuca. 1 al 5% de todas las infecciones virales, que no necesariamente tienen que ser dolor torácico, 1 al 5% de todas las infecciones virales hacen alguna forma de miocarditis. Y es más frecuente y es más severa en hombres que en mujeres. Recordemos que es una causa muy frecuente de cardiomiopatía dilatada, tanto así que hasta un 21 al 30%, dependiendo de donde uno lo revise, de las miocarditis terminan haciendo una cardiomiopatía dilatada en los siguientes 3 años. Hay muchas causas de miocarditis agudas. Dentro de las más frecuentes que encontramos son las infecciosas, y dentro de esas infecciones las más frecuentes son las virales. Históricamente siempre nos describen una cosa, y es que los virus más frecuentes que causan una miocarditis son los enterovirus tipo Coxsackie virus. Sin embargo, las últimas revisiones y los últimos estudios de etiologías y búsqueda activa de gérmenes nos han demostrado que el parvovirus, de hecho, en algunas regiones quizá es el germen más frecuente que cause miocarditis aguda de tipo viral. De hecho, el 69% de las miocarditis en quienes les encontramos algún tipo de causal son virales, aunque esto probablemente depende de la serie que estemos estudiando. Hay otras mucho más frecuentes como, otras causas también no tan frecuentes, como son la enfermedad de Lyme, la Borrelia recurrentis, el Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae. Otras de pronto mucho menos frecuentes, pero en pacientes ya inmunosuprimidos: Aspergillus, Cándidas, coccidiomicoides, y en nuestro medio, en Latinoamérica, nuestra enfermedad autóctona, la enfermedad de Chagas de nuestra región. Pero no todo es infeccioso. A veces también ahí está la quimioterapia antraciclina, sobre todo en poblaciones de alto riesgo. Eh, y no es la única. De pronto aquí el doctor Pola, cuando nos habló de las miocarditis, de las causas, de pronto se quedó algo corto. De hecho, muchas quimioterapias hacen toxicidad cardíaca, hacen miocarditis, hablando de que toda miocarditis es una respuesta inflamatoria del miocardio. Pero cocaína, interleuquina 2 son causas muy frecuentes. Hay algunas causas como miocarditis, y además que hacen un compromiso eosinofílico e hipersensibilidad, como son los beta-lactámicos, cefalosporinas, digoxinas, diuréticos, dobutaminas, sulfonamidas y antidepresivos tricíclicos. Y otras causas un poco más raras, como las enfermedades autoinmunes, donde hay que destacar la sarcoidosis y la granulomatosis, y las miocarditis de células gigantes. Son causas clásicas que son raras, pero que frecuentemente inestabilizan los pacientes. Pero siempre hay que buscar no solo causas infecciosas, sino causas no infecciosas. De ahí la importancia de hacer una historia clínica completa. Esta es las causas que nos ofrece el JAK, un poquito
uno piensa que más completas, pero son prácticamente las mismas, pero organizadas de una forma distinta. Recordar que los antibióticos beta-lactámicos y muchos antibióticos hacen miocarditis. Y que no solo eso, sino que también encontramos los tratamientos en psiquiatría, por ejemplo, las benzodiazepinas, la clozapina, son los antidepresivos tricíclicos, no hay que olvidarlos como causas frecuentes de miocarditis, así que hay que revisar toda la formulación que tienen estos pacientes y también hacerle un interrogatorio algo dirigido hacia sus farmacodependencias o el uso de drogas de forma recreacional. Hay también una miocarditis alcohólica y hay otras mucho más raras, como algunas de depósito de metales, como el hierro, como el cobre, e inclusive la radioterapia. Y esto es más en linfomas que hacen radioterapia mediastinal o en seda de mama, que ya veremos en los siguientes días en nuestra charla de cardiotoxicidad. Hablemos un poco más de la etiología viral y pues esto ya lo hemos visto, siempre hablamos de los Coxsackie virus como causas frecuentes de miocarditis, los enterovirus, estamos hablando más exactamente de los Coxsackie virus, pero vean que eso es en estudios muy antiguos en donde no teníamos tanto la práctica ni la tecnología para hacer estudios de inmunohistoquímica y detectar esos gérmenes, pero vean que los estudios mucho más recientes que ya utilizan más inmunohistoquímica ponen al parvovirus B19 como un germen por lo menos tan frecuente como el enterovirus. Es una causa muy frecuente y que el problema es que aunque hagamos serologías sistémicas de suero, por ejemplo, busquemos estos virus, son muy poquitos los que salen positivos. El diagnóstico habría que hacerlo por inmunohistoquímica. Hablemos de algo quizá más interesante que la fisiopatología de las fases de la miocarditis. Vamos a ir ahondando en la fisiopatología cada vez un poquito más complejo. Y es que los pacientes habitualmente adquieren su infección. Aquí en estos circulitos azules es que el virus infecta las células miocárdicas. Luego de que la infecta aparece una infiltración, una respuesta inmune innata, destruye esos virus que están dentro de las células, que obviamente utilizan un receptor que ya veremos que se llama el receptor CAR. Destruyen esas células, esos miocitos. Al destruirse los miocitos se genera una necrosis. Al haber una necrosis se rompen las membranas y se exponen unos antígenos que están dentro de las membranas que no habían sido reconocidos por el sistema inmune, que son una especie de criptoantígenos que ahora son, si bien es un elemento propio, lo reconoce nuestro sistema inmune como un epítope que no es, que es patógeno, que no es reconocible por nuestro sistema inmune, y se genera una respuesta inflamatoria contra nuestros propios antígenos. Algunos hablan que es por exposición de criptoantígenos, algunos hablan que es por mimetismo molecular entre el virus y algunos receptores de célula miocárdica. De cualquier forma, esa respuesta inmune, o más precisamente autoinmune, no se conoce completamente por más estudios que le hacen. Esa respuesta inflamatoria va destruyendo miocitos, va generando necrosis, va haciendo remodelamiento por fibrosis, terminan haciendo, en el peor de los casos, una cardiomiopatía dilatada. Entonces, una vez aparece la miocarditis aguda, el paciente se infecta con el virus es endocitado e internalizado a través de las células del miocito, las células musculares, y se activa el sistema inmune innato. Las células natural killer terminan destruyendo nuestras células de miocitos, se exponen criptoantígenos, son reconocidos por nuestro sistema inmune, generan anticuerpos, ya no hay virus dentro de esas células probablemente, sino que se expusieron todos los criptoantígenos y es lo que comienza a atacar nuestro sistema inmune, generando una especie de respuesta autoinmune probablemente a nivel celular. Estos son estudios más que se han hecho en ratones, estudios modelos animales. Es muy difícil hacer estos estudios porque pues obviamente no podemos hacer una autopsia sin que el paciente muera. Entonces son estudios que son algo difíciles de poder hacer en la vida real y nos basamos mucho en modelos animales muy interesantes. Ya para resumir todo, entonces hay tres fases. La primera fase en donde el virus entra a través del receptor CAR, receptor para adenovirus y Coxsackie virus. Ese receptor absorbe e internaliza el virus, donde se comienza a replicar, es reconocido por el sistema inmune innato. Entramos en la segunda fase donde el sistema inmune innato destruye las células miocárdicas y obviamente ahí aparecen dos cosas, la replicación viral, pero también aparece destrucción de esas células miocárdicas por nuestro propio sistema inmune intentando destruir los virus, y se genera una respuesta innata y se comienzan a generar una respuesta ya adquirida, generación de anticuerpos,
y evidentemente comienza a desarrollarse nuestra respuesta inmune, y ahí es donde está la disyuntiva, probablemente por mimetismo molecular o lo que hablamos, probablemente por una respuesta contra criptoantígenos, comienza a pasar dos cosas, lo que pasa en la mayoría de los pacientes, 80-90% de los casos, y es que se destruye el virus, se modula la respuesta inflamatoria y queda el paciente sin secuelas, y el paciente en la tercera fase no le pasa nada y otra vez su miocardio ya se desinflama, se comienza a resolver todo su edema y se resuelve el paciente y no queda con alguna clase de secuela. O lo que pasa más o menos el 20-30% de los casos, y es que comienza el sistema inmune a reconocer nuestros miocitos, nuestros criptoantígenos como células potencialmente o como elementos extraños, genera una respuesta autoinmune y genera fibrosis, necrosis, se dilata el ventrículo y comienza a haber un círculo vicioso en donde hay aumento de las cargas del ventrículo, se dilata mucho más, se daña mucho más, se perpetúa una respuesta inflamatoria y entramos en una cardiomiopatía dilatada que si el paciente sobrevive, tiene una sobrevida que muchas veces no es buena. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como todo tenemos que partir de una historia clínica. Hay unas manifestaciones clínicas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, quizá, pero la definición propia que nos ofrece la literatura habla de criterios histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos. Y esto no es por capricho de los autores de los criterios de Dallas, sino probablemente es porque la clínica es tan específica que hace que no haya ningún hallazgo clínico, semiológico o al examen físico que sea patognomónico de una miocarditis. Pero hacer el diagnóstico a partir de una biopsia endomiocárdica, como mencionamos al principio de la charla, nos plantea varios problemas. Primero, no siempre se le realiza a todos los pacientes. Segundo, el desempeño depende de que lo hagamos en un sitio preciso, en un momento preciso y que haya un compromiso en esa zona. Y tercero, la clínica puede ser tan variable e inespecífica que no siempre vamos a agarrar una miocarditis en esa fase en donde la biopsia nos podría ayudar. La clínica de la miocarditis es bastante variada. Muchos pacientes pasan asintomáticos, de ahí a que hagan muertes súbitas y nosotros los pasamos por alto, el paciente inclusive nunca consultó. Los síntomas más frecuentes, dolor torácico pleurítico, disnea, puede ser una falla cardíaca aguda crónica, pueden presentar el paciente como un síndrome coronario al servicio de urgencias, hacer el electrocardiograma, pensar que hizo un infarto con el miocardio y como veremos más adelante hay que descartarlo. O puede presentarse como una falla cardíaca aguda o inclusive como una falla cardíaca crónica, una fiebre reducida que nos consultó el paciente porque no hizo falla y nunca nos dimos cuenta cuando nos hizo la miocarditis, o el peor escenario, que nos haga choque cardiogénico, falla cardíaca aguda, taquiarritmias, bradiarritmias, taquicardias ventriculares, que son los peores escenarios que casi siempre terminan en miocarditis fulminante. Siempre hay que tener en cuenta el peor escenario, un choque cardiogénico, y es a lo que va dirigido nuestro interrogatorio y nuestra pesquisa de estos pacientes. Los biomarcadores, para nosotros resulta muy difícil entender que a pesar de que la troponina ultrasensible es un biomarcador muy bueno para infarto, carece de especificidad. Entonces, siempre que encontremos una troponina positiva, no necesariamente estamos enfrente a un infarto ni a una miocarditis. Tanto los infartos extensos como las miocarditis se le dan la troponina por encima de 100 hasta 1000 veces, y es por eso que inclusive en algunos estudios, en algunas series, en pacientes que les hicieron biopsia endomiocárdica por sospecha de miocarditis, solo un 35 al 45% de las miocarditis encontraron troponinas positivas, que es lo que nos dice el doctor Kinderman en su artículo del 2012, un artículo muy recomendable, muy bueno para miocarditis. Su elevación, si bien es cierto que no todo paciente que hace una miocarditis se le da troponinas al parecer, según ese estudio, aunque es difícil de digerir para mí, por lo menos sí nos dice que si bien no es el estudio más específico, y yo creo que se refiere más a que no siempre que encontremos una troponina positiva hablamos de una miocarditis, lo que sí es cierto es que entre más alta la troponina, pensamos en mayor compromiso miocárdico. La serología viral, uno quedaría tentado después de las primeras diapositivas a decir, bueno, si el parvovirus y el enterovirus son gérmenes tan frecuentes, cuando tenemos una sospecha pidamos serología, si es positiva hacemos el diagnóstico. No, solo un 5% de las miocarditis virales comprobadas con una biopsia endomiocárdica resultaron con PCRs positivas en suero periférico para el mismo agente biológico. Las serologías virales no es un estudio rentable y como nos lo recomienda el panel de expertos en su posición de la Escardio, en el 2013 las troponinas, la BCG y la PCR es algo que se le va a hacer a todos los pacientes. La serología viral de rutina no está recomendada, solo el 5% son positivas, no resulta costo efectiva. Y
Siempre sería bueno hacer unas pruebas para autoanticuerpos, es una lista larguísima, inclusive la enfermedad de Chagas nos puede hacer anticuerpos contra acetilcolina, pero pues en nuestro medio no están tan disponibles y probablemente no es una recomendación que se adapte a nuestro medio. Luego pasamos de la clínica al electrocardiograma, y el electrocardiograma es un estudio muy bueno. La sensibilidad es de solo el 47%, pero cuando usted encuentra hallazgos de perimiocarditis o miocarditis, hace el diagnóstico casi con seguridad. Y para hacer el diagnóstico electrocardiográfico hay que ser bastante juiciosos. Hay que comenzar a mirar la onda P y el PR, el QRS, el segmento ST y la onda T. Entonces arranquemos por el segmento PR. Vean este electrocardiograma de la derecha muy bonito, y es que nos puede mostrar, en este caso uno busca un infradesnivel del PR, y vean que por ejemplo en B2 y en B3 y en B4 uno ya encuentra un infradesnivel de ese PR. Debe ser un infradesnivel que sea mayor a 0.5 milímetros en las precordiales, pero un dato que siempre nos debe ayudar es que no debe buscar un supradesnivel del ST del PR, un supradesnivel, del PR en ABR. Cuando no encuentra ese supradesnivel es un hallazgo muy específico de miocarditis que nos debe orientar y buscar más hallazgos en ese electrocardiograma. Es cierto que el pericardio no es eléctricamente activo, sin embargo, cuando hay un compromiso auricular bastante alto, hace que se altere la repolarización auricular y aparezca una alteración en el segmento PR. El diagnóstico diferencial es un infarto auricular. Sin embargo, la presentación suele ser muy distinta. Los infartos auriculares generalmente son infartos extensos y generalmente hacen compromiso más por bloqueo, y habitualmente los pacientes tienen factores de riesgo y depende mucho de la historia clínica de estos pacientes. La recomendación es que todo paciente con sospecha de miocarditis obviamente le vamos a hacer un electrocardiograma. Vamos más allá con el QRS. El QRS hay un hallazgo que nos describen mucho los libros de texto, y es que encontremos voltajes bajos, voltajes menores a 0.5 centímetros o 5 milímetros, que habla de que hay un edema ventricular y generalmente habla más de un compromiso difuso. Habitualmente los pacientes cursan con edema pulmonar o edemas periféricos, y de la misma forma el edema ventricular, el edema del tejido alrededor de la caja torácica y el edema ventricular y pulmonar hacen que los voltajes en el electrocardiograma sean bajos. Ese hallazgo es típico de una miocarditis, o bueno, característico, o nos hace sospechar una miocarditis, pero lo que realmente tenemos que buscar en nuestro QRS son ondas Q anormales, porque las ondas Q anormales hablan de que ese paciente tiene mayor riesgo de hacer una miocarditis fulminante. Puede ser este hallazgo muy variable, 20 al 68%, y ¿por qué es tan variable siempre los hallazgos electrocardiográficos en miocarditis, como veremos en las siguientes diapositivas? Porque depende del momento en donde hagamos el electrocardiograma. Si le hacemos el electrocardiograma al paciente cuando ya tiene 7 días de evolución, probablemente no encontremos los mismos hallazgos de cuando le hacemos el electrocardiograma en las primeras 48 horas. Y el otro hallazgo que nos tiene que llamar mucho la atención y prender nuestras alarmas son los trastornos de conducción intraventriculares o los bloqueos de rama izquierdos o derechos. Hablan que se observan hasta en un 55% de los casos, pero en un 66% de las miocarditis fulminantes hablan de un mal pronóstico en estos pacientes. La fragmentación del QRS, esto es que aparezca más de una R en las precordiales, que aparezca una RSR o que aparezca una R muy mellada. Esa fragmentación del QRS es un signo de cicatrización miocárdica. No se considera como un signo de mal pronóstico, pero se suele ver en las miocarditis. No es un hallazgo patognomónico de una miocarditis, y en otras enfermedades que hagan cicatrices miocárdicas, pero es un hallazgo que nos puede ayudar a nuestro diagnóstico. La morfología del ST es una alteración electrocardíaca muy frecuente, 24 al 73%, habitualmente es muy temprana, entre las primeras 24 y 48 horas, y nos habla de que los pacientes con miocarditis tienen un compromiso, y hay una alteración de la corriente en la fase 4 del potencial de acción, y esta alteración en la fase 4 del potencial de acción hace que haya un infradesnivel en la línea isoeléctrica. Al haber un infradesnivel en la línea isoeléctrica, se genera un hallazgo, una especie de artefacto, en donde aparece un supradesnivel por alteración ya en la fase 2, y por eso vemos los cambios característicos del signo de la bandera. Entonces, en este paciente que tiene una miocarditis, al ingreso, él hace una miocarditis, y vean cómo, en teoría, como lo que se altera la fase 4, en teoría lo que hay es una alteración en esta parte, en la línea isoeléctrica,
que hace que se genere un artefacto en la fase 2 del potencial de acción y hace que haya un trastorno de repolarización, aunque eso obviamente es una teoría y es una de las más aceptadas. Pero vean en ese paciente el ingreso como hizo un supradesnivel del ST, una elevación, perdón, del punto J que es cóncava, ¿cierto? Vean que no hay cambios recíprocos, lo cual lo diferencia de un síndrome coronario agudo. Vean que se ve en D2, en ABF, en B2, en B3, en B4, en B5, en B6, y si se dan cuenta no respeta un territorio coronario, que fue algo que aprendimos en las charlas del doctor Duque de Medellín, que la doctora Laura mencionaba, la fellow de él, decía, mire, no hay un territorio coronario, eso es lo que vemos en estos electrocardiogramas, no hay Quedó un matado territorio usted. coronario. Bueno, y a los 3 días recuerden que estas miocarditis duran 24-48 horas. Ya a los 3 días vean que desapareció ese supradesnivel del ST, lo cual habla que si hacemos el electrocardiograma de entrada cuando el paciente ya tiene ya un buen tiempo de evolución, encontramos frecuencias de alteración del ST muy variables. Hablemos un poco más de las alteraciones del ST que son tan características y tenemos que conocerlas muy bien. Entonces, estos patrones de alteración del ST que no solo se ven en miocarditis sino también en perimiocarditis, hay 4 patrones descritos. El patrón similar a un síndrome coronario agudo, el patrón con elevación cóncava del ST, pero sin un notching o sin un sí, sin una muesca, digamos, en el punto J, el patrón de pericarditis, en donde encontramos al final del QRS un notch, y el patrón de pericarditis con un empastamiento del QRS en la parte final pues, de ese QRS. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Los pacientes que tenemos esta onda, este notch que nos describen en esa elevación del EDT que es cóncava, ese notch es de buen pronóstico. Los pacientes que tienen una elevación similar a un síndrome coronario agudo, vean que no es cóncava, vean que esta elevación es más bien convexa, la concavidad es inferior, se podría confundir con un infarto del miocardio, sí, pero siempre hay que buscar cambios recíprocos que nos hablan de un síndrome coronario agudo, y hay que buscar que esta elevación respete territorios vasculares que hablan de un territorio de un infarto o un miocardio con elevación del ST. De cualquier forma, lo que sí recomiendan los expertos es que, y obviamente las distintas revisiones, es que si usted encuentra este patrón que le genera dudas, hable de un síndrome coronario agudo con elevación del ST hasta que demuestre lo contrario. Y como veremos más adelante, para hablar de estos pacientes que tienen una miocarditis, hay una indicación de hacerles cateterismo. ¿Listo? Obviamente podemos encontrar la elevación del ST, que puede ser cóncava, que también se puede ver en un síndrome coronario agudo, pero en ese caso habría un cambio recíprocos nuevamente y habría un territorio vascular y se respetaría alguna pared miocárdica. Pero el hallazgo característico es este hallazgo de elevación del ST cóncava con un notch al final del QRS, que es un marcador de buen pronóstico. Es importante mencionar que uno tentativamente podría pensar que en donde haya un mayor ST hay mayor compromiso miocárdico, pero lo que la evidencia ha demostrado es que no necesariamente en las zonas donde hay mayor elevación del ST se correlacionan con mayor inflamación, y eso no puede ser un marcador hacia dónde vamos a dirigir nuestra aguja cuando le tengamos que hacer una biopsia. Lo que sí es cierto es que si uno sumara todos los STs, los sumaras, y pudiéramos calcular la cantidad de STs que se elevaron, eso sí se correlaciona con pronóstico. Entre mayor sea la elevación del ET y entre más derivaciones estén comprometidas, sí hay un mayor compromiso miocárdico. Sin embargo, no hay un punto de corte en donde podamos decir que hay mayor riesgo de miocarditis fulminante. Un notching en el ST es de buen pronóstico, como ya lo mencionamos. Vean este caso en donde este paciente tuvo una elevación del ET que es cóncava, ¿cierto? Cóncava, aquí no la hay. En ABF también, en ABL también, y también en las precordiales. No hay cambios recíprocos, por ende no estaríamos enfrente a un síndrome coronario probablemente. Y sin embargo, este paciente probablemente debe ir a un cateterismo coronario si tenemos la duda de miocarditis versus síndrome coronario agudo, porque si hacemos el cateterismo y es una miocarditis, probablemente tiene el riesgo del cateterismo per se menor al 1%, pero si es un infarto con lesión del ET y se nos pasó y nosotros pensamos que es una miocarditis, este paciente se le empeoró el pronóstico. Tiempo es miocardio, ¿cierto? Hablemos ahora sí de esos cambios en la sonda T que son un poco más tardíos, habitualmente se ven después de las 48 horas, 72 horas, y se caracterizan por una onda T
simétrica muchas veces y que es bastante profunda. ¿Por qué se da esa inversión de la onda T? Ya vamos a hablar un poquito de la repolarización normal en los pacientes que no tienen miocarditis, y es que en general la despolarización, habitualmente tiende a ser mucho más demorada en el endocardio que en el epicardio, y es por eso que la repolarización se hace de endo a epicardio. Y es por eso que las corrientes van hacia afuera y por eso es que la onda T es positiva en condiciones normales. Sin embargo, en los pacientes que tienen miocarditis, esa relación de repolarización se altera. Entonces, en condiciones normales, la despolarización endocárdica tarda más que la epicárdica, pues la corriente ve hacia afuera y sale positiva. Pero en la miocarditis, la despolarización epicárdica tarda más que la endocárdica y la corriente entonces va hacia adentro y la onda T se negativiza. Esa es la teoría más aceptada de por qué la T se negativiza en la miocarditis. Y digamos que hay otras teorías que me parecen mucho más complejas, y esta por lo menos me pareció la más digerible, la mucho más aceptable y en realidad la que más aceptan los expertos. La inversión de la onda T es simétrica, está precedida por la alteración del ST y es más bien tardía, se observa solo en un 9% al ingreso y es un cambio más bien tardío, 57% a las 48 horas de evolución. Hay otros hallazgos que son mucho más raros, pero que siempre tenemos que buscar porque son de mal pronóstico, como por ejemplo es una prolongación del intervalo QT. Un QT prolongado nos habla de mal pronóstico y que el paciente va a hacer miocarditis fulminante, que el paciente tenga arritmias, bien sea taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares, bloqueos auriculoventriculares, pero en especial las taquicardias ventriculares y los bloqueos de alto grado auriculoventriculares hablan que ese paciente va a terminar en miocarditis fulminante, que hayan ondas Q patológicas, también es un hallazgo que el paciente va a terminar en una miocarditis fulminante, los complejos QRS anchos, los bloqueos de rama completos, y este hallazgo que de pronto en Colombia inclusive tiene estudios, que es el ángulo del QRST. ¿Qué es esto? Calculamos el eje del QRS y calculamos el eje eléctrico de la onda T. Si la diferencia es mayor de 100 grados, es un hallazgo de mal pronóstico. Encontrar el notch al final del QRS, como lo veíamos previamente, es un factor de buen pronóstico. Siempre que encontremos un bloqueo auriculoventricular completo, pensemos en enfermedad de Lyme. Bueno, esto es más en Estados Unidos, en Colombia no es algo que tengamos muy frecuentemente, pero sobre todo, eso sí en nuestro medio, tenemos que empezar en enfermedades infiltrativas, como enfermedad de Chagas, como sarcoidosis, como miocarditis de células gigantes, como miocarditis fulminante, y toda taquicardia ventricular o bloqueo auriculoventricular habla de una enfermedad infiltrativa. Y toda taquicardia ventricular, todo bloqueo auriculoventricular de alto grado, son pacientes que deben ir a una biopsia endomiocárdica. Lo recomiendan los expertos, así el paciente no tenga compromiso hemodinámico. Ecocardiograma en la miocarditis, realmente, por más que por lo menos a mí me apasiona hacer un ecocardiograma, no es un estudio que tenga hallazgos patognomónicos de una miocarditis. Realmente nos ayuda a descartar otros tipos de compromisos miocárdicos, como por ejemplo que no sea secundario el cuadro clínico de una enfermedad valvular severa, a una cardiomiopatía hipertrófica, algunos otros hallazgos. Sí nos sirve para descartar las complicaciones agudas de la miocarditis, como un derrame pericárdico. Aquí realmente, aunque esto es una revisión donde nos mostraron esto como un derrame pericárdico hablando de una miocarditis, probablemente este paciente tiene un compromiso más crónico. Un derrame pericárdico tan grande generalmente habla de un compromiso más bien crónico. Pero sí hay que buscar el derrame pericárdico o los trombos intracavitarios, que se ven hasta en un 25% de las miocarditis. Y si hay algo muy característico, es que los pacientes que van a hacer una miocarditis fulminante no se caracterizan tanto por dilatación del ventrículo izquierdo, sino más bien por un engrosamiento del septum interventricular. En cambio, los pacientes que hacen miocarditis aguda y que muchas veces tienen buen pronóstico, sí hacen la dilatación ventricular propiamente dicha y la tendencia a la esfericidad. Entonces, si encontramos un paciente con una miocarditis aguda que no dilata ese ventrículo izquierdo y que tiene engrosamiento del septum interventricular, esos pacientes hay que poner más cuidado porque van a terminar más en miocarditis fulminante. Todos los pacientes que se sospechen una miocarditis, a pesar de eso, deben ir a un ecocardiograma porque es muy bueno para buscar diagnósticos diferenciales y porque nos ayuda a descartar hallazgos que puedan complicar al paciente, derrames pericárdicos, compromiso del septum o inclusive trombos intracavitarios. Debería ser repetido durante la hospitalización si el paciente se está deteriorando, porque muchos de ellos tienen complicaciones como taponamiento. Hablemos de la resonancia magnética. Y la resonancia magnética tiene un gran problema, y es que es un estudio muy bueno,
es excelente para hacer el diagnóstico, no está disponible en todos los sitios, no todo el mundo tiene la experticia para leer una cardioresonancia. La resolución de los resonadores no permite encontrar unas miocarditis que se verán más adelante que se llaman borderlines, que son miocarditis muy localizadas que a veces se le pasan a la resonancia magnética. Pero veamos más de la resonancia porque es el estudio no invasivo de elección. Debería ser la primera elección si la tenemos disponible. Aquí arriba vemos un corte de una miocarditis y vean que está lleno de un pigmento azul. En este corte de miocarditis, todo ese pigmento azul es monocitos infiltrado mononuclear sobre un terreno rojo que son los miocitos, pero en B ya vemos como un acercamiento de estos miocitos nos ve que las células miocárdicas están separadas, lo cual habla de edema. Hay demasiados linfocitos y monocitos y hay necrosis de esas células miocárdicas. Eso como lo vemos en una resonancia magnética. Hay hallazgos o hay dos grandes patrones en la resonancia y vamos a ir adentrándonos de cada vez que vamos a ir encontrando. Entonces hay uno que es un compromiso epicárdico característico de la miocarditis. Esto es un corte de 4 cámaras en T1 y este es un eje corto para externar, bueno, no para externar, sino es un eje corto en donde también vemos el mismo compromiso epicárdico. Hay otro compromiso que también es transmural que veremos más adelante. Lo cierto es que la resonancia magnética debe considerarse cuando estamos sospechando de miocarditis. Se reserva más para pacientes que estén hemodinámicamente estables y se deben utilizar los criterios del Lago Luis para poder hacer el diagnóstico de miocarditis aguda. Puede ser considerada en pacientes estables previo a la biopsia endomiocárdica porque hacer biopsias sobre zonas que estén edematizadas aumenta aparentemente la rentabilidad diagnóstica de la biopsia endomiocárdica y el diagnóstico de la miocarditis cuando realicemos la resonancia no debería retrasar la biopsia endomiocárdica cuando el paciente tenga una presentación que amenace la vida. Entonces la resonancia magnética en miocarditis tenemos tres grandes tipos digamos imágenes que le vamos a hacer en la resonancia magnética y uno es el T1 que habitualmente nos habla más de fuga capilar, de fuga de membrana del agua, el T2 que nos habla más de edema por hiperemia, porque habla de que el que haya hiperemia es una medida indirecta de que hay edema sobre esa región, y el contraste o el realce tardío de gadolinio, que es lo que vamos a ver. Entonces nuevamente es un excelente estudio, es una imagen que no es invasiva, aunque pues eso realmente hay algunos quienes consideran que siempre que usted le ponga medio contraste a un paciente es invasivo, pero pues esta es mínimamente invasiva. Los realces tardíos de gadolinio en T2 son un hallazgo de edema miocárdico, por lo que hablamos. La hiperemia es un marcador indirecto de edema, y siempre que tengamos una imagen de un miocardio que es gris, que es blanco, estamos hablando más de un T2, y vean cómo esa hiperintensidad epicárdica es un hallazgo que todos los libros de texto nos hablan que es muy sugestivo de una miocarditis. Vean que aquí también se ve en este eje corto como la miocarditis hace un realce en el epicardio que es muy característico de esta fase T2 de la resonancia magnética. En T1 con el realce con gadolinio también se suele ver un realce que suele ser subepicárdico, lo mismo en el eje corto. Entonces el problema de la resonancia magnética es que vean que sí es muy bueno para encontrar esas lesiones difusas versus localizadas. Es muy bueno para localizar edema, es muy bueno para localizar necrosis o fibrosis, pero no permiten diferenciar lesiones agudas versus crónicas, y esto en relación a que hay pacientes que hacen miocarditis y a lo largo del tiempo siguen haciendo edema hasta que hacen una cardiopatía dilatada y no permiten diferenciar lesiones agudas o crónicas, y aún no hay descritas lesiones patognomónicas para miocarditis por sarcoidosis, para miocarditis por célula gigante, lo cual hace difícil y hace que la resonancia magnética pierda sensibilidad y no permite que se tomen en momentos de inestabilidad hemodinámica, porque ya no nos sirve saber que tiene miocarditis, sino que en ese momento nos sirve más saber si el paciente tiene una miocarditis inmune o infecciosa, porque eso sí va a determinar el tratamiento. Entonces cuando nosotros miramos la resonancia magnética nos damos cuenta que le podemos hacer un T1, un realce tardío o un realce con gadolinio y un T2.
son tres criterios o son tres proyecciones, son tres técnicas, tres fases de la resonancia magnética. Cada una nos da llanos transmurales o subepicárdicos que al encontrarse pues se considera positivo. Y entonces si encontramos que hay un realce si hay un realce temprano con gadolinio, y esto es en T1, la sensibilidad es de solo un 84%, la especificidad es de un 89%, la exactitud es de un 86%. Si encontramos un realce en T2 epicárdico, la sensibilidad es del 100%, es muy bueno, la especificidad del 50% y el valor predictivo positivo o negativo, aunque depende mucho de la prevalencia, es muy bueno el valor predictivo negativo. Aunque hay que tener en cuenta que lesiones tan pequeñas borderline que se le pueden pasar. Y el realce tardío con gadolinio no tiene tan buena sensibilidad, no tiene tan buena especificidad, tanto sé que algunos pues plantean que de pronto no es tan necesario para el diagnóstico. Todos los criterios de Legg-Lewis nos hablan de que en T1 tenemos que buscar trastornos de contractilidad, como en este caso hay un trastorno segmentario de la contractilidad hacia el septum, ¿cierto? Hacia el septum anterior, esto sería mesial, y hay un trastorno de contractilidad que sugiere mucho, que asociado a un derrame pericárdico sugiere mucho una miocarditis. En T1 el realce temprano con gadolinio antes y después, en este caso vean que nos muestra, este es un septum, ¿cierto? Aquí hay un realce temprano previo y aquí en la fase posterior al gadolinio, ahora sí hay un realce temprano, disculpen, aquí no hay realce, aquí hasta ahora estamos comenzando a hacerle el gadolinio y aquí sí ya en la fase después de que le pusimos el gadolinio a este paciente hay un realce temprano en donde vemos que si hay un compromiso del septum, donde ahí vean que este no es de la misma característica, este realce, este es mucho más brillante, es mucho más hiperintenso que en la fase sin gadolinio. Eso sí habla que el septum está captando ya un realce temprano, que es un hallazgo característico de la miocarditis. Siempre es importante recordar que las miocarditis pueden ser difusas y puede ser difícil poder comparar esta zona con esta zona que tanto realzan. Entonces los expertos lo que hacen es comparar el realce que haga el músculo miocárdico con el músculo o el tejido, el músculo esquelético, y hacen una relación. Si realza más de 2 veces, pues obviamente habla que hay un aumento del realce y obviamente lo utilizan como un parámetro de aumento del realce en esos tejidos. En T2 habitualmente, y en esta imagen por ejemplo vemos que hay una hiperintensidad a nivel del septum, ¿cierto? Y habitualmente cuando después, más adelante en el realce tardío, ya se observa ese tejido como normal y que no hay hiperintensidad, eso nos habla más de que esos pacientes pueden tener lesiones crónicas, necrosis, fibrosis. Obviamente esto tiene que leerlo alguien que sea experto en imágenes cardiovasculares, porque como se pueden dar cuenta, por lo menos yo no soy experto en eso y obviamente tiene que ser leído por un experto en imágenes cardiovasculares, porque la visualización de la miocarditis es mucho más compleja de lo que nos muestran los criterios del Legg-Lewis. ¿Cuáles son los patrones que realmente uno podría ver cuando uno no es tan experto en imágenes cardiovasculares? Y es esto, por ejemplo, este es un paciente normal, vean que en este T1 no hay ninguna clase de realce, vean que el subepicardio se ve muy bien, no hay un realce difuso, ¿cierto? No hay trastornos, seguramente si uno hace el cine, no hay trastornos de la contractilidad, pero vean en este paciente que tiene una miocarditis, hay un realce subepicárdico en la pared lateral y es característicamente subepicárdico, ¿cierto? Y que cuando le ponen un gadolinio hacen un realce tardío subepicárdico y en este caso sería septal y lateral, esto es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, músculos papilares, y esto sería más bien lateral y esto sería septal. O puede haber un realce tardío subepicárdico y difuso en donde posiblemente podríamos comenzar a plantear nuestro diagnóstico de miocarditis. ¿Cómo se hacen los criterios y cómo se hace el diagnóstico? Digamos que uno podría pensar en solo tener uno de los criterios de los tres, tanto en T1 como en T2, como que con el realce tardío nos hagan realces subepicárdicos o transmurales o difusos. Y si no tenemos ninguno de los criterios, la sensibilidad es muy buena, se acerca mucho al 100%, pero lo que nos interesa es tener dos de los tres criterios. Porque cuando tenemos dos de los tres criterios del Legg-Lewis, tenemos una especificidad del 96% con un muy buen valor predictivo positivo, que es lo que queremos hacer el diagnóstico. El problema de la resonancia magnética es que hay algunas miocarditis borderline, que son miocarditis muy pequeñas, que además no hacen necrosis miocárdica,
que solo hacen inflamación, y dada la resolución de este estudio, hoy en día no se considera que la sensibilidad sea más buena. Uno espera que con la mejoría de la tecnología a lo largo del tiempo nos mejore de pronto este ático y podamos tener esta herramienta más disponible en nuestros servicios de hospitalización y en nuestros servicios de urgencias. ¿A quién le hacemos una resonancia magnética? Aunque a todo paciente que le hacemos sospecha de una perimiocarditis y de una miocarditis deberíamos hacer una resonancia magnética, es cierto que es más en predominio en pacientes que tienen sospecha, elevación de biomarcadores, con o sin cambio electrocardiográfico, no necesariamente tienen que tener síntomas, pero sí clínica de una perimiocarditis, y en especial que estén clínicamente estables porque no deben entorpecer la realización de la biopsia endomiocárdica. Y los diagnósticos o la propuesta que nos hace el grupo y el consenso, y esto hay que hablarlo y ellos son muy sinceros, y es que es un panel de expertos, no, lamentablemente no hay estudios aleatorizados, controlados, que comparen la rentabilidad diagnóstica, pero pues es un panel de expertos que se reúnen a decirnos que en el contexto de cuando tenemos la sospecha de una miocarditis, o sea, todo el cuadro florido, los hallazgos que acabamos de mencionar, un realce subepicárdico en T1, en T2, un realce tardío con gadolinio subepicárdico, y al menos dos de los siguientes criterios estén presentes. Entonces, que haya un compromiso regional o global, ¿cierto? Y un incremento en las imágenes en T2, en la intensidad que hablábamos subepicárdica, ya tendríamos el diagnóstico, y que haya un aumento en el realce temprano con gasolina a nivel miocárdico y en la relación con el músculo esquelético que hablábamos. Cuando usted tiene dudas puede compararlo con el músculo esquelético, sacan una relación, si es mayor a 2 veces pues obviamente ahí tiene el criterio positivo, y que haya por lo menos una lesión focal, que no tengan un territorio vascular, y que nos habla obviamente que hay una miocarditis con un compromiso focal. Y obviamente pues tenemos que hablar de que si la resonancia tiene un compromiso miocárdico, una injuria miocárdica con o sin cicatriz, que hable de criterio 3, por ejemplo, que el paciente tenga un compromiso más local, que no respete un territorio vascular, hablamos también de una miocarditis. Siempre que tengamos una resonancia magnética que de pronto no es como tan clara, que nos genere dudas, podemos repetirla en 1 a 2 semanas, porque a medida que va evolucionando el paciente puede ya desarrollar todos los cambios floridos y hacernos ya el diagnóstico de la resonancia magnética de la miocarditis. Y finalmente la presencia de compromiso focal, como lo veíamos en esta imagen, ¿cierto? Un compromiso segmentario acompañado de derrame pericárdico apoya mucho el diagnóstico de una miocarditis según estos criterios, que obviamente son los que nos recomienda la guía para hacer el diagnóstico. La biopsia endomiocárdica nos puede mostrar cambios agudos, cambios crónicos y nidos de virus. Entonces, en A y B, en esta imagen, podemos ver los cambios agudos. Entonces, todo lo que ustedes vean con tinción roja son las células de miocitos. Estas zonas que están señaladas por las flechas, hay necrosis, que es uno de los criterios de Dallas. Y también aparecen todos esos infiltrados, esos núcleos que vemos ahí, esos mononucleones, son los linfocitos T. ¿Por qué sabemos que son linfocitos T? Porque cuando les hacen la inmunohistoquímica, en las tinciones con inmunohistoquímica, los pintan con el marcador de linfocitos T, que es el CD3. Estas células que se ven allí, esos mononucleares que se ven allí, son células que pintaron positivo para el marcador CD3 y son linfocitos T. En cambio, en los hallazgos crónicos también se ven las fibras miocárdicas, vean que se ven notablemente reducidas, y además ya no se ven tantas, se ve fibrosis. Todo esto que ustedes ven con tinción azul es fibrosis miocárdica. Entonces ya no solo hay necrosis, sino hay recambio, remodelación por fibrosis, y cuando los pasan a la inmunohistoquímica, de ahí la importancia del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, pintan para CD68, que es el marcador de macrófagos. Si quisiéramos hacerle más inmunohistoquímica, podemos encontrar encontrar nidos de parvovirus, en este caso NE, a nivel perivascular. Esto es un vaso coronario en donde pues encontramos alrededor de la célula miocárdica, encontramos los nidos de parvovirus B19, y a la derecha encontramos nidos más bien de enterovirus, coxsackie-virus. Los criterios de Dallas nos hablan que tiene que haber inflamación del miocardio, edema, solo si cumplimos el siguiente criterio: que hayan mayor o igual a 14 células monocíticas por milímetro cuadrado, y además que haya más de 4 monocitos por milímetro cuadrado, o que hayan 7 o más linfocitos por milímetro cuadrado.
y que haya una expresión en HLA2 en la inmunohistoquímica. El problema de la biopsia, ya lo hemos mencionado muchas veces, es operador muestra dependiente. El patólogo, aparentemente hay mucha variabilidad interobservador entre los criterios de Dallas. Esto hace que pierda mucho seguidor, haya mucho escepticismo acerca de utilizarlos como el gol estándar. Y siempre hay que tener en cuenta que la biopsia endomiocárdica siempre nos la describen como un procedimiento mórbido, como un procedimiento que es muy arriesgado, pero los distintos revisiones, los distintos paneles de expertos nos recuerdan que la mortalidad en sitios bien entrenados alcanza solo el 0.5 al 0.6% y las complicaciones del procedimiento solo en un 1%. La inmunohistoquímica detecta más miocarditis que los criterios de Dallas, y esto es algo que de pronto ha empujado un poco a que salgan los criterios de Dallas, y es que hoy en día tenemos demasiadas herramientas de inmunohistoquímica y encuentran demasiadas cargas de virus, demasiado material genómico, demasiados cluster differentiation a nivel del tejido, que hace que esa inmunohistoquímica detecten demasiados virus y podamos hablar de muchas más miocarditis de lo que podíamos detectar previamente. Entonces la recomendación realmente de las cardio y del panel de expertos es que si bien es cierto que existen los criterios de Dallas, podemos hablar de miocarditis cuando hay inflamación a la microscopía, a la inmunohistoquímica, a la inmunología, y además que haya aumento de los mononucleares con los criterios de Dallas, y hablamos de que haya necrosis por lo menos a nivel de estos infiltrados. Entonces si encontramos inflamación más aumento de los mononucleares, y esto en especial apoyado por la inmunohistoquímica, hablamos de miocarditis. El otro criterio que ellos nos hablan es de cardiomiopatía inflamatoria, y esto es que haya miocarditis, todos los criterios que hablamos ahorita, más disfunción cardíaca, y no es solo sistólica, que haya disfunción sistólica o diastólica, hablamos de una cardiomiopatía inflamatoria. Y la cardiomiopatía dilatada sí habla de que haya un aumento de los volúmenes, haya un cambio estructural del ventrículo izquierdo o derecho, y que además haya una disfunción de ese ventrículo demostrada por cualquier tipo de imagen. Entonces hay miocarditis, que es más el componente patológico, el componente microbiológico, el componente inmunohistoquímico, y están los criterios de cardiomiopatía inflamatoria, cardiomiopatía dilatada, que es más disfunción ventricular, o disfunción ventricular más inflamación. Siempre se recomienda hacer una biopsia endomiocárdica, en especial para pacientes que estén clínicamente inestables, y este tejido con biopsia endomiocárdica no solo debe ir a un estudio histopatológico, sino que también debe tener inmunohistoquímica, y se deben hacer reacciones en cadena polimerasa para el panel de virus más frecuentes de nuestra región. Al menos deberían tomar nuestros hemodinamistas al menos 3 muestras que sean más o menos de 1 a 2 milímetros de tamaño, y obviamente dan algunas recomendaciones técnicas para procesar estas semanas, que no creo que está un poco más allá del alcance de esta charla. Y la biopsia debe ser repetida si es necesario, si la muestra no fue adecuada, no fue suficiente o no nos pudo resolver el caso, porque diferenciar entre una muestra con infección versus una muestra autoinmune sí marca la diferencia, como veremos más adelante. Entonces, ya estamos casi terminando. ¿Qué hacemos con un paciente con una miocarditis en que nos estamos sospechando? Lo primero que tenemos que saber es en qué terreno estamos. Si el paciente está inestable, ese paciente va a ir a una biopsia endomiocárdica. Y ahí es donde algunos que pues solamente son apasionados de la cardioresonancia hablan: venga, ¿me podría hacer ganar tiempo? No, se debe hacer una biopsia endomiocárdica y buscar directamente si hay o no miocarditis. Ya saben, que haya más de 14 o más mononucleares, que incluyen monocitos o linfocitos, más de 4 monocitos, más de 7 o más linfocitos. Si eso es así, estamos enfrente de una miocarditis. Ese paciente está clínicamente inestable, debe ir a soporte mecánico circulatorio, porque estos soportes se han demostrado mejor en mortalidad, y hay que evaluar su respuesta en 2 a 4 semanas. Si hubo respuesta en 2 a 4 semanas, ese paciente tenemos que comenzar a quitarle toda la terapia de soporte, pero si el paciente no mejora, y estaríamos hablando de una terapia puente a trasplante. Si comienza a mejorar, puente a respuesta o puente a recuperación. El paciente que tiene una miocarditis y está hemodinámicamente estable, tenemos que mirar ahora nuevamente en qué terreno estamos. Si el paciente tiene disfunción sistólica o no. Si el paciente no tiene disfunción sistólica, o sea, es un paciente con miocarditis, está estable, no hay disfunción miocárdica en el ecocardiograma, y le hacemos unos biomarcadores y una resonancia y ambos son negativos, ese paciente no tiene miocarditis, busque otras causas de lo que usted esté sospechando.
pues el paciente tiene biomarcadores positivos o y y esto habla de que no es necesario hacer la resonancia, pero uno siempre debe atinar a hacer una resonancia a estos pacientes, pero no es obligatoria, no es mandatoria. Si usted tiene sospecha, una buena fe, biomarcadores positivos, tiene su diagnóstico de miocarditis. Inicie el tratamiento de soporte, hágale seguimiento con electrocardiograma, busque los marcadores de mal pronóstico, intente ahora sí hacer con más calma la resonancia, hágale el eco si es necesario, será o si se deteriora, y mire si se comienza a recuperar con el tratamiento de soporte. Si se recupera no hay necesidad de la biopsia endomiocárdica, pero hay algo que de pronto uno a veces no tiene en cuenta y es que si no hay recuperación en los siguientes 2 a 3 meses y ese paciente sigue con disfunción sistólica, sigue con falla cardíaca, no responde al tratamiento, esos pacientes son candidatos a la biopsia endomiocárdica porque si encontramos definitivamente la miocarditis, no solo confirmado el diagnóstico, sino que además si descartamos una infección y encontramos que hay más bien un procedimiento autoinmune, esos pacientes se pueden beneficiar probablemente de inmunosupresión. Ya veremos más adelante en el apartado del tratamiento. Y podemos también decir que si no tiene miocarditis, pues hombre, es otro tipo de falla cardíaca, busque alguna otra causa. Si el paciente tiene un compromiso sistólico del ventrículo izquierdo, hágale biomarcadores, hágale una resonancia. Si son negativos, busque otras causas. Si son positivos, usted tiene ya su diagnóstico de miocarditis, hágale seguimiento, busque los marcadores de mal pronóstico y comience a hacer un tratamiento más bien de soporte, de falla cardíaca y busque la mejoría de ese paciente en los siguientes 2 a 3 meses, o si el paciente se comienza a deteriorar hemodinámicamente, como puede pasar en pisos de hospitalización, hágale la biopsia endomiocárdica y actúe en consecuencia. Todos los pacientes que se sospeche miocarditis, deberían ser considerados, hacerles angiografía, descartar infarto agudo del miocardio siempre, y además deberían ser considerados candidatos a biopsia endomiocárdica. No es una posibilidad que se deba desechar. Este es el abordaje que nos enseña el doctor Pollack en Nature, pero es básicamente el mismo: paciente estable, inestable. Paciente estable, ellos sí hablan más de hacer resonancia. Mire si tiene disfunción sistólica o disfunción del ventrículo izquierdo. Inicia el tratamiento para falla cardíaca dirigido. Mire si se recupera. Si no se recupera, plantea la biopsia endomiocárdica y actúe en consecuencia, buscando más bien las autoinmunes, porque las autoinmunes se benefician de terapia inmunosupresora probablemente. En los pacientes inestables, la biopsia endomiocárdica es mandatoria y obviamente deberíamos buscar los pacientes en que les descartemos infecciones y podemos iniciarles una terapia antiinflamatoria y obviamente mejorar su pronóstico. El tratamiento, yo les traigo la tabla clásica y que a todos nos encanta, de la derecha, de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, porque en realidad es el tratamiento estándar. No existe un tratamiento dirigido para miocarditis con ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos que nos hable que haya una terapia dirigida a la miocarditis, y en general la terapia aceptada es la terapia para falla cardíaca que vemos. Y esto no es solo por recomendación de expertos, sino porque en experimentos en ratones, experimentos y modelos animales, hemos visto que los IECAS, por ejemplo, disminuyen el remolamiento cardíaco, ya lo sabemos de la falla cardíaca, pero además reducen fibrosis, necrosis e inflamación en pacientes y en ratones, con miocarditis. Los beta bloqueadores, en cambio, sí se han demostrado que son deleterios en pacientes con miocarditis, pero en la fase aguda y descompensada. Porque si el paciente está compensado y tiene miocarditis y tiene disfunción ventricular izquierda, esos pacientes con beta bloqueadores les va mejor que a los que no se los ponemos. Ya veremos eso más adelante. La digoxina, así el paciente tenga la fracción de eyección reducida, no se recomienda porque se ha visto que es proinflamatorio en pacientes o en ratones con miocarditis inflamatorias, y no parece razonable administrarla en vista que no ha demostrado fuertes desenlaces en fallas cardíacas en el escenario no miocarditis. Y no se recomiendan los cancertagonistas no dihiropirínicos, obviamente porque estos pacientes tienden a hacer disfunción ventricular izquierda, y además que se ha visto, digamos, esto es más con los dihiropirínicos es más con el amlodipino que en ratones. Esto sí hay que mirar esta evidencia con pinza. En ratones se ha visto que disminuye el amlodipino el remodelamiento adverso ventricular izquierdo. Otros tratamientos, entonces los AINES, que uno los recomienda mucho para la permiocarditis, empeoran la inflamación y la mortalidad de ratones y solo quedan reservados para pacientes con cuadros de predominio de permiocarditis y con uso con precaución. La actividad física es un dato muy importante, y de esto no hay estudios que hayan estudios lateralizados, controlados, doble ciego, pero lo que sí todos los expertos están de acuerdo es que los pacientes que hacen actividad física hay que restringirlos,
que no hagan actividad física aeróbica y que si el paciente es un atleta no puede volver a hacer competiciones y actividad física extenuante, digámoslo así, en los siguientes 6 meses, porque esto puede empeorar la mortalidad. La terapia inmunosupresora, esto vamos a dejarlo para las siguientes charlas de miocarditis específicas y veremos el apartado de miocarditis autoinmunes, pero aplicar indiscriminadamente corticoides, inmunoglobulinas, interferón, digamos que son tratamientos, bueno, interferón no lo metamos dentro de este saco, corticoides, ciclofosfamida, inmunoglobulinas, aplicar indiscriminadamente y sin descartar una infección viral o infecciosa, perdón, es absolutamente controvertido. La terapia inmunosupresora con primera línea, sin descartarlo, pues quedó repetida, pero pues realmente es para llevarnos la idea de que estos pacientes toca primero hacerles biopsia endomiocárdica, porque estaríamos hablando de pacientes con compromiso, que no mejoran, probablemente hemodinámicamente inestables, que fueron a biopsia endomiocárdica. Las PCRs tienen que estar negativas para virus, tienen que mostrarnos una respuesta claramente inflamatoria y además estar ante una sospecha de una miocarditis autoinmune. Bueno, aquí les traje la recomendación de que debe evitarse la actividad física y restringirse en los siguientes 6 meses. El soporte mecánico circulatorio siempre deberíamos plantearlo de una forma agresiva, aunque hay escasa evidencia. La supervivencia, cuando se considera de forma temprana, la supervivencia de los pacientes que van con miocarditis fulminante y van a un soporte mecánico circulatorio, llega esa supervivencia a un 60 o un 80%. Y está indicada ante cualquier deterioro hemodinámico pese a un tratamiento óptimo para falla cardíaca o en todos pacientes que esté posparo cardiorrespiratorio. Siempre hay que considerar de forma temprana en toda miocarditis fulminante la terapia con soporte mecánico circulatorio. Entonces los pacientes que sean presentaciones que amenazan la vida como taquicardias ventriculares, paro cardiorrespiratorio, falla cardíaca severa, choque cardiogénico, deberían ir de forma temprana a un centro que tenga atención y soporte mecánico circulatorio. En pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, siempre deberíamos pensar en soporte mecánico circulatorio siempre y cuando pensemos en un puente a recuperación o puente a trasplante. Y siempre debemos plantear un trasplante cardíaco en los pacientes que no responden a ninguna de nuestras terapias. La terapia inmunosupresora de forma indiscriminada, la evidencia es bastante controvertida, no quiero aburrirlos realmente con los estudios, esto lo veremos de una forma más profunda en las siguientes charlas, pero lo que sí es cierto es que si usted le aplica sin descartar la terapia infecciosa o la etiología infecciosa, lo que puede hacer es empeorar el pronóstico de estos pacientes y por eso la evidencia es tan controvertida, porque los estudios muchos incluyen miocarditis de una vez sin descartar infección, otros no tienen todos los criterios para descartar infección completamente y eso hace que la evidencia no sea tan buena. En realidad se reserva para pacientes que se descarte una infección activa, que se compruebe que es una miocarditis propiamente autoinmune y que obviamente probablemente sus pacientes ya estemos en tratamientos, que estemos en fallas cardíacas o arritmias que sean difíciles de controlar. Los pacientes, y ojo con el pronóstico que ya estamos a punto de terminar, el pronóstico de estos pacientes. El pronóstico en general de las miocarditis es bueno, toda vez que el 80-90% de los pacientes se recuperan espontáneamente. Pero ese 20-30% de pacientes que terminan haciendo cardiopatía dilatada, los pacientes en especial que terminan con NIJA 3/4/4, que la inmunohistoquímica dio positiva para autoinmunes o para respuesta inflamatoria y que se quedaron sin beta bloqueo en el seguimiento, la supervivencia a 5 años es de un solo 39%. Supervivencia en miocarditis hablamos de sobrevida y de libres de trasplantes. Vean que cuando nosotros le hacemos una biopsia endomiocárdica, eso habla de un pronóstico. Así el paciente esté hemodinámicamente estable, el que nos encontremos biopsias con inmunohistoquímicas positivas, esos pacientes no les va tan bien y la supervivencia no es tan alta como pacientes que encontramos inmunohistoquímica negativa. Entonces, el pronóstico en general es bueno. Ese pronóstico está supeditado porque el paciente lo llevemos temprano a un soporte circulatorio mecánico temprano y agresivo, y también está condicionado porque si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, una sarcoidosis o una miocarditis de células gigantes, que le arranquemos una terapia oportuna de forma o una terapia inmunosupresora de forma oportuna y lo propongamos tempranamente a trasplante cuando esté propiamente indicado. Los dejo con este mensaje de Elon Musk, que el sábado va a lanzar su primera misión tripulada con touchpads, con tecnología propiamente de la alianza entre NASA y SpaceX. Muchas gracias.